Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que me están viendo en el día de hoy. Hoy vamos a simplemente hacer una práctica de gran tablero Lenormand. Usualmente a mis estudiantes yo les pongo algunos ejercicios de práctica y en esta ocasión se les puso el gran tablero. La cuestión es que como tengo varios niveles de destreza en este grupo de Telegram, pues simplemente algunas sí contestaron y otras no. Aquí no solamente yo quiero dar algún tipo de validación a los que ya contestaron en cuestión de este tipo de lectura, pero también para aquellos que no saben bien en cuestión al gran tablero, en qué consiste la lectura del gran tablero Lenormand, que tengan una idea más bien de lo que vamos a hacer con este tipo de práctica, ¿vale? Por lo tanto, en el día de hoy vamos a enseñarles a ustedes qué es un gran tablero Lenormand y cómo este se podría leer, y vamos a tratar de también acomodar aquí la lectura en sí de este tipo de lectura. Muy bien, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Esto es el gran tablero Lenormand, ¿vale? El gran tablero Lenormand tenemos 36 cartas. Y estas 36 cartas nosotros las desglosamos por medio de un tipo de, ya sea de manto o de posiciones, para que las cartas vayan cayendo en varios sitios. Como esto es una lectura que nosotros empezamos en el grupo de Lenormand que tenemos en Telegram, por lo tanto aquí vamos a tratar de hablar de la misma para el efecto de los estudiantes que empezaron a identificar este tipo de lectura, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del gran tablero, este gran tablero puede ver un espacio de un año a posiblemente 6 años, ¿vale? Puede ver ese aspecto en longitud de tiempo. Ahora, ¿qué se ve en el gran tablero? Cada carta explica un tipo de significador en medio de un gran tablero. O sea que si yo tengo aquí mi barco y mi barco cae en la casa de la montaña, la casa va a influenciar este barco. O sea que aquí la casa de la montaña estamos hablando de que de paros de obstáculos. O sea que estamos hablando aquí que esto va a ser un viaje, si es que la carta del barco, un viaje que pueda estar influenciado por obstáculos. Y tengan en cuenta que cuando nosotros leemos las cartas Lenormand visitando casas, la casa es la que influye a la carta que visita. O sea, que la carta de abajo es la influencia, la carta de arriba es el visitante. Y el visitante pues simplemente se deja influenciar por lo que donde cae esta carta. Ahora, en este gran tablero han habido dos cartas y las tengo aquí al revés para que me dejen saber que han caído en su propia casa. O sea que la llave cayó en la casa de la llave y el hombre cayó en la posición 28, que es la posición del hombre. Yo las pongo hacia abajo en esta ocasión para que simplemente puedan ver que estas dos cartas han caído en su casa. La pregunta que se hace mucha gente es, ¿qué pasa cuando la carta cae en su propia casa? Ok, eso es como si nosotros estuviéramos hablando de que una influencia influye a la carta igualmente. Pero en el gran tablero, especialmente en la lectura del gran tablero, esas cartas que están caídas en su propia casa, hay que darle ¿cómo se dice? Un enfoque mucho más detallado, porque es que nos quiere decir algo muy importante durante toda la lectura. So que aquí la llave cayendo en la casa de la llave, y precisamente debajo de la carta de la mujer que está visitando la casa del corazón, en este caso, tendríamos que prestar muy buena atención en cuestión a esto. Ahora, el hombre, sabiendo que nosotros es una carta neutral, pues entonces aquí el hombre cae en su propia casa. Tendríamos que ver las cartas que tocan a este hombre para ver acerca de este hombre, para poder identificar qué hombre es este que estamos hablando, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros tenemos estas posiciones en este lado y tenemos también el hecho de esta carta del lado de aquí de la llave visitando la casa de la llave. Bien, esto es lo que nosotros llamamos un 9x4. 9x4 son 9 cartas horizontales y
4 cartas verticales creando 9 columnas verticales o 4 columnas horizontales, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos un 9x4 en el gran tablero. Mayormente hay mucha gente que leen el 8x4, en que simplemente en vez de 9 en este lado tienen 8 y nos van a sobrar 4 cartas en la parte de abajo, en que algunos tienen mucha traba en cuestión a eso, que no saben si es la influencia de toda la tirada o es simplemente el consejo final de la tirada, ¿vale? Greetings USA. Voy a dar un saludo aquí a Wales. Greetings USA. Greetings from Wisconsin as well. Okay, let me know if you only need to speak English. I can do it bilingual. Okay. Luna Tarot, ¿cómo estás? Silvina de Argentina, Marina de Bélgica, gracias por estar aquí igualmente. Y Vicente Irene de Argentina, como también veo a Natalia del Valle aquí en Argentina. Javier de España, ¿cómo estás? Y también tenemos a Vicenta Irene igualmente. Gracias a ustedes por estar aquí. Y conjunto tenemos alrededor de 12 participantes en nuestro Zoom, los cuales pueden hacer preguntas sobre esta tirada solamente alrededor de lo que pueden mirar ellos. Les voy a poner esta invitación a ustedes que están en YouTube para que si quieren venir a discutir esta tirada precisamente, porque no voy a hacer lecturas personales, sino discutir esta tirada, pues mire, están más que bienvenidos a venir aquí a Zoom y entonces pueden preguntar sobre esta tirada en específico, ¿vale? So que les acabo de dar ese enlace para que lo puedan copiar o puedan entrar. Y recuerden que solamente vamos a hablar de esta tirada en particular, ¿vale? Bien. Hola Flavia desde México. Estamos en Zoom, YouTube y Facebook en el día de hoy, ¿vale? Dice la carta, la 8 por la 4 combina la manera de interpretar a un 9 por 4. Cambia la manera. Sí, podría cambiar la manera de un formato de 8x4 a un 9x4. Puede cambiar y es por el hecho de el rol que tiene las posiciones de las 4 cartas al final. Como te dije, algunos usan las últimas 4 cartas como un aspecto de consejo. Otros lo usan como una influencia total de la lectura, como decir cartas ocultas que están debajo. Otros no saben ni qué hacer con ellas, ¿vale? Yo, como sabes bien que a mí no me gusta complicarme, uso el 9x4. Para mí el 9x4 es mucho más válido por el hecho de que tengo cartas que se tocan unas a otras. Sin embargo, cuando tengo el 8x4, que hay 4 cartas salidas del cuadro en sí, entonces, ¿con qué las combino? Eso es lo que a veces yo me pregunto. Entonces, la manera que veo es leerlas linealmente. Es la función que yo les veo en ese aspecto. Para mí, como yo sé que cuando yo leo un 3x3 en un gran tablero, todas las cartas que tocan son importantes. Tener esas 4 líneas o esas 4 cartas al final, honestamente, me limita. Porque las únicas cartas que las tocan son las listras de cartas que quedan en la parte superior. ¿Vale? Entonces, eso pues hace que uno tenga que decidir en qué función van a tener ese tipo de cartas. Muy bien, hasta este momento hemos discutido del hecho de que esto es un gran tablero que hemos discutido en clase anteriormente. Vamos a tocarlo de nuevo, decir algunas reglas sobre el gran tablero y el hecho de que vamos a tratar de interpretar lo que pasa en esta lectura. Bien, cuando se le dio esta lectura aquí al grupo de Telegram, esta lectura se refería a qué puede esperar la mujer en los próximos 6 meses. Le dije bien claro que un gran tablero puede leer un término desde un año hasta un máximo posiblemente de 6 años, ¿vale? Y esto se puede hacer ya sea por cuadrantes o simplemente por aspectos de lectura vertical en línea, ¿vale? Que puede estar atribuyéndosele un mes cada uno o posiblemente años en este caso, ¿vale? Entonces, el gran tablero, nosotros sabemos bien que usualmente, voy a ver si lo puedo mirar aquí,
A ver si cambia. Aquí. Bien. Usualmente este es el 9x4. No tengo una foto de un 8x4 para que la vean. Pero entonces cuando nosotros miramos nuestro gran tablero, lo primero que tenemos que hacer es mirar dónde están nuestras cartas de género. En este caso, como la lectura es para una mujer, yo tengo la carta aquí de la mujer, que es lo mismo que ustedes van a ver aquí, donde yo tengo la carta de la mujer en esta parte de aquí. ¿Bien? Muy bien. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera, enfocando en esas cartas ahí, entonces tenemos que ver cómo nosotros vamos a leer este gran tablero. Aquí, como ven, el hombre y la mujer están en, ¿cómo se dice? En color, para que ustedes vean dónde están nuestras cartas de género en esta ocasión, ¿vale? Seguimos adelante. Ok. Esto es una forma de leer el gran tablero en que se llaman cerca y lejos, ¿ok? O sea que las cartas que están cerca de ellas, está la mujer aquí, están cerca de ella como el aspecto de la ancla, el jardín, la llave y la cigüeña, son aspectos que tienen que verse inmediatamente pegados a ella porque son lo que lo influencia o simplemente la afecta a ella directamente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la carta, todo lo que está al lado izquierdo de la carta son cartas en términos pasados. Todo lo que está a la derecha de ella se leen en términos futuros. Lo que está debajo de ella se lee como un aspecto de control de parte de ella o de la situación que nosotros estamos mirando en el gran tablero. Y todas las cartas que estén arriba de ella es el pensar de ella, posiblemente de la situación o la influencia donde está ella. En este caso, ella está en la posición 24, perdón, que es la carta del corazón, la carta de las pasiones, la carta de la compasión, el amor. Está ella ahora mismo, ¿vale? Bien. Otro aspecto, nosotros podemos leer el gran tablero en aspecto de un 3x3, o sea que encapsulamos la mujer o lo que nosotros queremos leer en un aspecto de un cuadro de 9 cartas, lo que le llaman un 3x3. Que, o sea, son 3 cartas en forma horizontal 3 veces y 3 columnas de 3 cartas igualmente, 3x3, ¿vale? Entonces, seguimos adelante, aquí está más cerca ella. Y ahí terminé mi slides. Vamos a ver aquí. Entonces, tenemos aquí la lectura que hemos estado hablando hasta este momento. Bien. Que con esta lectura, cuando yo hago el gran tablero, yo lo primero que hago es identificar mis géneros. ¡Pum! Segundo, lo que hago después que tiro las cartas es ver qué cartas se repiten. En este caso tengo 2, el hombre y tengo la llave. Las pongo al revés para que las puedan ver. Eso es lo segundo que hago. Tercero, lo que yo hago es en qué casa está esta mujer. Esta lectura es para una mujer. Lo primero que miro es aquí, que está en la casa del corazón. Ya yo sé que esta mujer está influenciada en sus pasiones o sus pasiones la están influenciando a ella. No quiere decir en ningún momento que se va a conseguir un fulanito o que está enamorada o que está en amor. No, no. Estamos hablando de pasiones, pero tenemos que ponerlo en términos generales. ¿Por qué? Porque las cartas alrededor es lo que nos va a identificar qué tipo, cómo está influenciado el resto de las cartas en referencia a la influencia directa que ella recibe de la carta del corazón. ¿Vale? Yo creo que ese es el tercer paso. Seguimos con los pasos aquí. Entonces, yo como uso la numerología en aspectos de gran tablero, yo me dejo ir por qué posición está ella ahora mismo. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, está en una posición número 6. Eso es el número 6, siempre tiene que ver con el aspecto de balance, el número del balance. ¿Ok? Pero si yo cuento aquí en la columna, está en la columna 4, ¿qué pasa? Que la 4 en la numerología tienes un número de trabajo, ¿vale? En que todo te cuesta trabajo. O sea, que estamos hablando de que está trabajando en qué? Está trabajando en su balance en este caso. Si hubiera terminado en la columna número 1, está en iniciativas, en columna así horizontal. En la columna 2 está en un aspecto decisivo, ¿ok? Columna 3 podría estar hablando
¿cómo se dice? Columna 3 podría estar hablando de un aspecto karmático. Perdón, y si tuvieras en columna 4, te estoy mirando al revés aquí, columna 4, entonces estamos hablando de pasar trabajo con ella. Entonces, en este caso, ella está en que en una posición número 5, que es el número 5, mejor dicho, el número 6, el número de balance, y está en una posición de número 3, o sea que estamos hablando de que posiblemente este aspecto amor de ella esté en un aspecto karmático por tener un número 3, ¿vale? O sea que este aspecto de karmático y de aspecto de balance tiene mucho que ver con ella. ¿Por qué? Porque está alineado hacia ella. So que todo depende de los números donde caiga esta carta, por lo que yo hago en numerología. Y esto, el aspecto de la numerología es que va del 1 al 9. Por eso es que yo lo uso del 1 al 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de balance, el 7, número espiritual, el 8, número karmático, y el 9 tenemos el número de la realización o culminación de un ciclo, ¿vale? Pero en este caso ella terminó aquí. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasa, maestra, si la carta que vamos a leer de la mujer termina en las esquinas? O terminas en el borde inferior o en el borde superior, o termina en este borde de acá o en el borde izquierdo. Mire, honestamente, en ese caso, yo lo que hago es simplemente ver qué cartas están tocándola directamente. So, que en el caso del hombre, como ven aquí, terminó en la esquina. Las cartas que lo van a tocar directamente mayormente es esta y esta, porque son las que tocan la parte mayor de la carta. Sin embargo, en esquina tenemos la carta de la serpiente. Eso ya sería un aspecto lateral o un aspecto colateral de lo que pueda causar estas dos cartas de aquí. En el caso de ella, pues mira, perfectamente puedo hacer un 3x3 en este caso, ¿vale? So que puedo mirarlo de esa manera. Bien, cuando nosotros hacemos lecturas de gran tablero, podemos, depende cómo lo haga el lector, puede echarse entre 20 minutos hasta posiblemente 3 días, ¿ok? Ese es el máximo que yo he oído de que un gran tablero se ha echado hasta 3 días de leerlo, porque son lecturas sumamente profundas, ¿vale? Lo menos que yo he hecho un gran tablero completo ha sido alrededor de 40 minutos, ¿ok? Y a veces cuando hago lecturas en forma de cerca y lejos, esas se ponen a cortar mucho más. O sea que lo que puede ser 40 minutos se podrían volver alrededor de 25 a 30 minutos cuando se lee en forma lineal, ¿vale? Y cuando digo lineal me refiero a cerca y lejos en direcciones en vez de hacer un 3x3, ¿vale? Bien, vamos a seguir aquí. So, preguntas hasta este momento sobre lo que he dicho hasta este momento. ¿Alguna duda en cuestión a lo que es realmente el concepto del 9x4 y lo que vamos a hacer aquí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Este es el momento para hacer la pregunta sobre lo que estamos discutiendo antes de yo proseguir aquí a la lectura. Buenas noches, Mayu. ¿Ok? A ver si me puede... Ok, Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, buenas noches. Escúchame, Liz, porque había escuchado por ahí que cuando haces un 8x4x4 y haces este 9, 9x4. 9, la línea central sería las 4 cartas que salen abajo. Podría ser. Si tú miras el libro de Odette, lo explica muy bien, ¿ok? En cuestión a las 4 de abajo. Yo personalmente no las uso, porque para mí yo deseo que todas las cartas se estén tocando juntas. Pero sí te puedo decir algo, Lourdes. Tú ves estas 4 cartas de aquí, estas 4 posiciones. Sí. Eso es lo que yo sustituyo con las 4 cartas de abajo en un 8x4. O sea que después que yo hago toda la lectura, como esta es la carta inicial, que está la carta del jinete, que es la carta inicial, yo uso estas 4 cartas tomando la posición de esas 4 cartas que están al final como línea principal, influencia o simplemente como consejo al final.
Oh, ¿Entiendes? O sea, perfecto. que la sustituyo por el hecho de que mucha gente viene de leer el 8x4, ¿vale? Y no es Claro. la única tirada, pero hay gente que son muy buenos en ella, igual que la gente que son muy buenos en la cruz céltica del tarot, y hay otros que no, ¿ok? So que Vale. yo, para los efectos de cámara, y eso es otro aspecto, para los efectos de cámara, para yo, porque ustedes puedan verla tan lindo como la están viendo ahora mismo, pues yo tengo que hacer el 9x4, ¿vale? Tengo que hacer el 9x4 Perfecto. porque si no, ustedes no van a poder ver en lo más absoluto qué cartas son esas, no van a ver las cuatro, tendría que estar repitiéndolas todo el tiempo. Pero sí te puedo decir Perfecto. que estas cuatro de aquí es lo que yo sustituyo como la línea principal de lo que pueda estar pasando con esta individua. Si nosotros lo hiciéramos de esa manera, miremos esto entonces. Mira, tenemos la carta de las flores que visitando la carta, la casa del jinete. O sea que estas flores que se refieren a sorpresas están que influenciadas por noticias. ¿Ok? Así es que tiene que leerla, influenciada por noticias. Yo no puedo decir que un caballero viene con flores o que viene un novio con flores. No, no estamos combinando. Cuando hablamos de influencia, yo tengo que ver cómo está influenciada esa carta de las flores. Si yo sé que la carta de las flores tiene que ver con sorpresas, regalos, invitaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo está esa carta de las flores? Pues mira, esa carta de las flores está influenciada por noticias, por unas noticias, ¿ok? Pero no estoy combinando, solamente estoy hablando de la influencia. Seguimos aquí con el árbol. El árbol está aquí en la casa de la suerte, la casa del trébol, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la carta del árbol tiene que ver con salud. Y también la casa del trébol tiene que ver con lo que es casual. Que aquí podemos estar hablando de que el aspecto de salud de esta mujer en particular ha tenido, ¿cómo se dice? Unos riesgos menores, ha sido influenciado por riesgos menores en referencia posiblemente a las sorpresas que se le han anunciado últimamente. Recuerda que también que como están en la parte de la derecha y la izquierda, se puede hablar en términos pasados, ¿vale? Entonces, tenemos aquí que las ratas están visitando ¿qué? La casa de los viajes, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con vehículos, tenga que ver con viajes, va a estar afectando, va a estar influenciando la carta que lo visita. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la carta de las ratas que estamos hablando de ¿qué? De pérdida, ¿ok? Pérdida, estamos hablando de robo, estamos hablando de daños, problemas. O sea que en otras palabras, todo lo que indica el aspecto en la trayectoria de esta mujer o lo que es ¿cómo se dice? El progreso de esta mujer está afectando la carta de las ratas, creando posiblemente una ansiedad. ¿Ok? En ese caso. Finalmente tenemos aquí la carta del látigo visitando que la casa, ¿vale? ¿Qué pasa? Con la casa, como tiene que ver con lo doméstico, tiene que ver tal vez posiblemente con la familia también. Hay gente que encuentra en esa casa de Lenormand que hablan como la familia, pero yo más bien lo hablo con el aspecto doméstico, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con propiedad, lo que tenga que ver con una estabilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa estabilidad está afectando ¿qué? Está afectando la carta del látigo. Entonces, ¿qué tenemos con la carta del látigo? Estamos hablando de discusiones, argumentos, estamos hablando ¿cómo se dice? Agitación en total, ¿vale? Que si nosotros miramos hacia atrás en cuestión de estas cartas de aquí, esta mujer ha tenido unas noticias sorpresivas mientras su salud estaba tambaleándose con problemas domésticos en las cuales la estabilidad simplemente ha sido agitada. ¿Ok? Que eso son las primeras cuatro cosas que están aquí, que se pueden usar al final como una influencia, una línea de progreso de lo que habla de enteramente la lectura, lo que hace el efecto de las cuatro cartas en la parte de abajo, ¿ok? O simplemente puede estar hablando de eventos que puedan venir futuramente, ¿ok? Si se usara como consejo final, ¿vale?
Lourdes, espero que eso te haga entender lo que estamos hablando. Sí. ¿Entendiste? Súper bien. Bien, que si tú no si haces un 9x4, yo exhorto, usa las primeras 4 cartas como la línea de influencia, ¿ok? Eso te puede ayudar grandemente a entender esta lectura. Seguimos adelante. ¿Alguna pregunta más, Lourdes? No, todo bien. Ok, el resto, ¿alguna pregunta que tengan? Hacen la manita. ¿Estamos claros? Verónica pregunta, ¿la casa del barco no la viste como viaje, sino como trayectoria de una dama? La cuestión es que acuérdate que la casa del barco tiene que ver con viajes cuando es carta sola, pero cuando nosotros hablamos aquí de lo que es la casa en sí, se trata del viaje, ¿ok? La trayectoria, una trayectoria de un lado a otro. ¿Me entiendes? O sea, que la trayectoria de estas 2 cartas que vienen aquí está hablando qué está pasando con ellos y posiblemente con esta posición de aquí está hablando que lo que resultó o lo que resultará, ¿vale? En ese caso. Recuerda que no estamos combinando, estamos hablando de influencia. Y yo sé que esa es la parte más difícil en cuestión del gran tablero, entender cómo las cartas van influenciando las cartas visitantes. Recuerda que una carta visitante es cuando tú vas en casa de tu vecina y tú miras todo alrededor de la casa, pero en ningún momento tú vas a influenciar a tu vecina que cambien todo. ¿Por qué? Porque la vecina ya tiene toda su casa ya fija y es lo que el decor que ella tiene en su casa es lo que te va a influenciar a ti como visitante. Otra palabra, que tú no puedes venir en casa de tu vecina y decirle, mira, no me gusta esto, no me gusta aquello otro, cámbialo. ¿Por qué? Vas a tener una botada, pero terrible. Es una. ¿Ok? Que ten eso muy en claro. Déjame ver aquí un Nerva. ¿Dónde está Nerva? A ver aquí, Nerva. Hola Nerva, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Liz? Muy bien. Quería preguntar si cuando hacemos el uso del gran tablero, hacemos para una tirada general, porque he visto que hay personas que hacen tiradas para cuestiones puntuales, que me parecía como bastante complejo. No sé, queremos conocer cómo nos va a ir de aquí a 3 meses. Mira, hay gente que yo he visto que se atreven a tirar 36 cartas para hablar si fulanito los va a llamar de nuevo. Créelo o no. Créelo o no, ha habido veces que hacen eso para buscando un sí y un no, lo cual 36 cartas o un gran tablero honestamente es completamente innecesario. ¿Ok? Lo que podría hacerte es tirarte en distintas direcciones sin poder llegar al grano, ¿vale? Sin embargo, el gran tablero yo lo recomiendo no solamente para aspectos de lecturas anuales, lecturas generales, lecturas de pareja son ideales para esto, como lecturas familiares, ¿ok? Que tenga que ver con alguna situación familiar, que hay un compendio de personas aquí, sería bueno. Pero preguntas en la cual tú vas a resultar, si fulanito me va a llamar, si fulanito yo le gusto, si fulanito me va a escribir de nuevo, no pierdas el tiempo con un gran tablero, ¿ok? Porque entonces va a pasar lo mismo que pasa cuando tiran más cartas de las que deben, en que empiezan a especular en vez de interpretar. ¿Entiendes? Que hay que mantenerlo simple. Mira, si yo fuera a hacer esta lectura aquí sobre una pareja, ¿ok? Sobre una pareja. Adivina qué. Primero averiguo dónde está mi mujer y dónde está mi hombre aquí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está entre medio de ellos los afecta a los dos igualmente. ¿Ok? Lo que está en el caso de él aquí, encima de él, es agremio aparte con él. Pero mira todas las cartas que tiene ella en este lado de acá. ¿Ok? Imagínate que aquí estamos hablando posiblemente de un divorcio. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la evolución de un divorcio entre esta pareja? Miramos dónde está nuestro hombre y nuestra mujer. ¿Ok? Entonces noto aquí que está el anillo pega más cerca del hombre en este caso.
Sin embargo, mientras está más cerca de este caso, de este hombre, mira lo que está cerca de ella, el cambio. ¿Ok? ¿Entiendes? So que aquí entonces tendríamos que ver cómo se siente él, cómo se siente ella, qué es lo que los pone comúnmente ellos dos juntos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este hombre aquí y tengo esta mujer, las cartas que yo voy a mirar de futuro van a ser este cuadrito de aquí. ¿Ok? Porque están en la misma línea donde están ellos. Podría usar este cuadrito aquí como presente para los dos y todo lo que está arriba es el pensar de ellos. O podría usar aquí el aspecto de ella, ¿cómo se dice? De tiempo presente, como este tiempo presente para el Señor. ¿Ok? Lo que está arriba de ellos es el pensar de ellos. ¿Entiendes? So que hay formas de hacer eso cuando se trata de pareja. Pero en este caso estamos hablando de una mujer en específico que pide una lectura para ver cómo está ella en los próximos 6 meses. Entonces, mira, tú te puedes preguntar, ok, está hablando de 6 meses. Y si estas cartas de aquí son el pasado y estas cartas son del futuro, ¿cómo yo puedo alocar 6 meses? Ahí está la pregunta, ¿verdad que sí? So, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de tiempo, nosotros una vez tiramos las cartas, ¿qué pasa? Que donde está nuestra mujer aquí es precisamente el día de hoy. ¿A qué estamos hoy? Estamos al día de la Candelaria en Puerto Rico. Yo no sé en otros países, pero nosotros el día de hoy es que le prendemos fuego a todo, a todo lo viejo y empezamos con lo nuevo, ¿vale? So, ¿qué pasa? Hoy es el día 2 de febrero. So, por lo tanto, ella estando aquí, adivina que esta línea completa podría indicar febrero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Febrero, marzo, abril, mayo. Solamente me da 4 meses de los 6, ¿vale? Si yo me voy en aspectos de verticales. Si yo lo hago en aspectos de 3x3, todas estas 3 columnas aquí indican el mes de febrero. Estas 3 columnas de aquí indican el mes de marzo. Esta columna sola de aquí indica, ¿cómo se dice? No, marzo, perdón. El mes de enero. Y esta columna de aquí indica el mes de diciembre. Sin embargo, lo que está al derecho de ella, estas columnas de aquí indican que posiblemente, estas dos de aquí, posiblemente el mes de marzo. ¿Ok? So que si tú vienes a ver, tienes diciembre, tienes enero, tienes febrero y posiblemente tienes marzo, ¿verdad? Tenemos marzo, tenemos 4 meses todavía ahí. Todavía no me enseña el hecho de tener 6 meses. ¿Cómo tú compensas esto? Aquí es cuando tú tienes que usar otros aspectos de términos de tiempo para poder ir más allá, ¿vale? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque mira, teniendo una carta 29, tenemos la carta del jardín que expresa ¿qué? Expresa la primavera en el hemisferio norte, ¿ok? Sin embargo, aquí la carta del niño puede indicar el comienzo de un año. ¿Qué pasa? Estamos ya comenzando este año, como está en el futuro y estás lejos de ella, yo hablaría que esto puede durar hasta el año que viene. Ahí es más de 6 meses, ¿verdad que sí? So que hay que mirar ese aspecto de cuando hacemos este tipo de tiradas de tiempo específicamente, tenemos que ver cómo nosotros marcamos nuestro tiempo una vez ya tiramos las cartas para ver dónde empezamos primero, ¿vale? En ese caso. Entonces, aquí podemos llegar a 4 o 5 meses, pero no lo veo llegando completamente a 6 meses. Por lo tanto, cuando haces las lecturas en 3x3, entonces tienes que mirar las cartas en aspectos de que tiempo calendario, tiempo fraccionario, tiempo tradicional, tiempo ¿cómo se dice? De las estaciones, ¿ok? Y sistema numérico igualmente. ¿Para qué? Para que te pueda dar lapsos desde ahora hasta posiblemente 6 meses. ¿Entiendes? So que hay distintas maneras de quitarle la piel al gato, como quien dice, en cuestión a este hecho. Sí, la última, en relación a esto que dices, si la mujer sale en la posición 9 o 35, Okay. ahí ¿cómo sería el si tú vas a hacer, sí, muy buena pregunta, si tú vas a hacer este tipo de lectura para 6 meses y ya sale en la última lista de aquí, tienes 2 opciones, ¿ok? Tienes 2 opciones. O simplemente leer lo que ya llega hasta ese momento, ¿ok?
en forma de línea, o sea que tirar esta línea de aquí y esta línea de acá, nada más por lo que está pasando en este momento. Entonces haces otra tirada para ver qué más se puede decir para los próximos meses. Porque estás hablando en los próximos meses, ¿entiendes? Pero yo no la tumbaría de enseguida, sino más bien la leería a cómo está y entonces tiro la tirada de nuevo para ver dónde ella ubica. Entonces hablo no del mes presente, sino próximos meses. ¿Entiendes? Porque ya yo mencioné lo que ella está en este aspecto de aquí. Muy bien. Sí, ok. Ok. Verónica pregunta aquí, si lo hace a un tiempo de un año el gran tablero. Mira, el gran tablero, si tú terminaras aquí en esta línea de aquí, podría extenderse varios años. Si usamos distintos tipos de tiempos, de aspectos de tiempos. O que, honestamente, mira, el hecho de que yo pueda poner la palabra aquí de que esto es para los próximos 6 meses, tenemos que entonces, ¿qué pasa? Que cuando me cae la mujer en este lado de aquí, yo voy a tal que usar que el sistema numérico o el sistema calendario por el resto de los meses, sabiendo de que ella cayendo aquí cae en el mes de ¿qué? Febrero, porque empezamos hoy febrero 2. ¿Entiendes? Eso hay que tener muy en cuenta cuando dedicas tiempo de cuándo va a pasar una cosa, es el día en que estás leyendo. Máxime también lo que estás preguntando, porque no puedes empezar a hablar aquí de ella, ¿cómo se dice? Sobre una situación familiar y de momento estás hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con el tema original. Y ese es el problema que hay en muchas lecturas que empiezan con una cosa, vamos a decirlo así, como si empiezan en un extremo de la isla y terminan en el otro extremo. No sé cómo rayo. Entiende que no tiene nada que ver con ello. So que mantengámonos en el tema cuando se trata de esto. Aquí en este caso ella está pidiendo qué es lo que puede esperar en los próximos 6 meses. ¿Vale? So que yo particularmente, yo lo que voy a mirar en el caso de ella, y Verónica, Nelva, espero haber contestado tu pregunta completamente, ¿verdad? ¿Ok? Aguanta ahí un momento, Ivette, antes de hacer tu pregunta. ¿Ok? Que voy a hablar aquí. Dijimos al principio de que esta mujer cayó en la casa del corazón. ¿Vale? Estamos hablando que cayó en la casa de que del amor, de la compasión, de las pasiones. Pasiones. ¿Por qué yo voy a decir pasiones en este caso? Porque nosotros no sabemos si esta mujer es soltera, casada o tiene pareja o fulanito o fulanita. ¿Entiendes? So que si nosotros no tenemos esa información de adelante, pues entonces voy a ir con la influencia más genérica de la carta influenciada, en este caso que es la parte de abajo, que es la carta de ¿qué? De el corazón donde ella está ahora mismo. ¿Ok? Se le llama la casa del amor, pero como no sabemos su estatus, en ese caso vamos a decir que él está en la casa de las pasiones. ¿Qué pasa? Que esta mujer puede ser que esté envuelta o influenciada por pasiones personales en este caso. En el caso de que ella está en la columna 6, es decir, está en un balance en referencia a esas pasiones. En el caso que está en la línea número 3 horizontal, en este caso que les expliqué por qué esto funciona de esta manera, es por el hecho de que ella puede ser que este aspecto de influencia haya venido como un aspecto karmático, como que es el momento para que ella esté viviendo sus pasiones. ¿Ok? Ahora bien, como tengo que ver aquí qué es lo que está el tiempo presente, tengo que mirar las cartas de los lados en un 3x3, o sea que todo este cuadro aquí lo miro en un 3x3. So que en tiempo pasado aquí, en este caso tenemos que ella tuvo unos cambios bastante estresantes, ¿ok? Eso tiene que ver también con el aspecto de las emociones. Cuando hay muchas emociones cambiantes de esta manera, que son estresantes, especialmente estando en la casa de las ratas, la casa de los problemas, o sea, cambios problemáticos en este caso, pues afecta las emociones, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? La carta del jardín que tiene que ver con el aspecto social. Y el aspecto social cae ¿dónde? Cae en la casa del anillo, que tiene que ver con los contratos, las uniones y con los compromisos. So que en tiempo presente, mirando esa línea aquí,
esta mujer en tiempo presente está cursando por unos cambios bastante problemáticos mientras ella está viviendo sus pasiones y tiene compromisos con algo social o con un grupo de personas. ¿Ok? So que ya aquí me está diciendo esta persona no está sola. Esta persona está en compinche con otras más y está sufriendo un aspecto emocional en cuestión a esto. Ahora bien, nosotros vemos aquí que la ancla está arriba de la mujer. Esto es lo que le hablan el pensar, tanto la ancla como el aspecto de la guardaña. Y la llave es lo que está bajo control. So que mientras ella está cursando este tiempo presente con esta situación que ustedes ven aquí, ¿vale? Entonces lo que está afectando arriba, el ancla, que es la carta del trabajo, adivinen qué, está en la casa del dinero, ¿ok? So que el dinero está influenciando, el aspecto, ¿cómo se dice? El sentirse limitada. ¿Por qué? Porque el ancla no solamente es trabajo, es también un aspecto de estancamiento. So que ella, mientras está cursando estos aspectos, se ve limitada en su casa de las finanzas. Entonces tenemos la guardaña visitando ¿qué? La casa de la confusión. O sea que las dudas, la confusión están influenciando las acciones drásticas que ella pueda tomar en cerca de qué? En cerca de sus finanzas estancadas. ¿Por qué? Por algún aspecto emocional en la cual está cruzando unos problemas cambiantes con un compromiso social igualmente. ¿Qué es lo que ella tiene bajo control? Honestamente es la llave en la casa de la llave. ¿Qué indica esto? Indica que simplemente las oportunidades están o influenciando otras oportunidades para ella poder tener que la resolución de todo este sistema. O sea que a pesar de todo lo que está pasando con ella, ella todavía está bajo control de lo que va a ser el resultado de todo lo que está sucediendo. ¿Entienden hasta ahora? ¿Me siguen? ¿Ok? So, hemos hablado de lo que está afectando en tiempo presente, lo que está en control y lo que está pensando ella en ese caso. Pero miren que lo estoy mirando en forma lineal. Si yo miro estas tres cartas nada más en forma de pensar, ¿qué está pensando ella? Mira, la casa está en la casa de la zorra. ¿Ok? O sea que su aspecto doméstico no aparenta lo que aparenta ser. Las finanzas están estancadas y encima de eso el libro está en la casa de las estrellas. O sea que está simplemente envisionando el poder estudiar algo o entrenarse en algo. So que mientras está pasando esta situación, ella está pensando este tipo de situaciones a pesar de sus limitaciones y lo que está bajo control que el jinete está en la casa de la luna. O sea que estamos hablando de intuición que está anunciando que su intuición está anunciando de que tiene oportunidades sobre las oportunidades y lo que está también bajo control es que está la casa de los peces, que es la casa de la negociación y está influenciando que la comunicación escrita. ¿Ok? So que esta mujer se está desenvolviendo a pesar de todo lo que está pasando, teniendo en control el cómo ella se desenvuelve y se comunica en forma escrita sobre cómo ella está solucionando esta situación. ¿Me entienden hasta ahora? ¿Ok? ¿Alguien te ha perdido aquí de lo que estamos hablando hasta este momento? Hola, casa desde Brasil. María Barrios de Uruguay, hola, ¿cómo estás? Okay, estamos discutiendo un gran tablero sobre esta mujer. Estoy tratando de leerlo en forma, ya sea como se dice, en tiempo presente, lo que está bajo control, el pensar de ella. Bien, ahora bien, como ella está en la casa del corazón, ya vamos ahora a leer lejos. ¿Ok? Vamos a leer lejos y cerca. Si ustedes ven aquí, tenemos la casa del niño, está un poco más cerca de ella que lo que es la carta del ataúd. ¿Ok? El ataúd, que es la carta de las terminaciones, está visitando ¿qué? Está visitando la casa de ¿qué? De la torre. ¿Ok? Que es la casa de la separación, de la desolación, está hasta ese punto. O sea que termina ahí. Hay un aspecto que llega esa influencia a terminar en la casa de la ataúd. ¿Qué pasa? Está bastante lejos de ella, ¿vale?
Entonces, la carta del niño está visitando que la casa de los mensajes. O sea que estamos hablando de mensajes que están influenciando un comienzo en este caso. Si esto está en la carta de las emociones, nosotros podríamos ver estas cartas de aquí, qué es lo que la trajo a este momento de llegar a las emociones, ¿vale? Como dije anteriormente, hubo aquí una desolación que terminó y está ¿cómo se dice? También tiene que ver con este hombre visitando la casa del hombre. O sea que algo, el aspecto de soledad llegó a un punto por el hecho de llegar a un punto del hombre en este caso, ¿vale? La serpiente está donde está en la carta de la casa del jardín, o sea que el aspecto social de ella simplemente tomó otros contratiempos, otras direcciones. En ese caso, después de esta terminación, el barco está en las montañas. Esto, como ella, parece como que ella no quiso lidiar con esa pérdida, pues simplemente aquí la transición de ella de moverse fuera de la pérdida, pues simplemente ha sido obstaculizada, está influenciada por obstáculos en este caso. Consecuentemente, como ven el barco yendo aquí a la carta de la cruz está ¿dónde? En la casa de las decisiones, ¿vale? La casa de las decisiones está sufriendo hacer una decisión en cuestión a qué? A cambios, ¿ok? Y estos cambios que están influenciados por estrés y problemas. Como ustedes ven aquí, ya hay una trayectoria desde el lado de acá hasta el lado de aquí que tiene que ver con esta mujer llegando aquí a la carta del corazón. ¿Hacia dónde va ella con este aspecto de las emociones en este caso? Como les dije anteriormente, hay unos compromisos que están afectando su ciclo social, ¿ok? También aquí el libro está hablando de secretos posiblemente con amigos o con personas familiares. Y aquí está hablando de mensajes que están influenciando un comienzo por venir, porque está en el otro lado. O sea que viene de un aspecto de pérdida, de transiciones y decisiones muy dolorosas en las cuales ella va a tener que aceptar unos cambios o tomar una acción de cambio. ¿Para qué? Para poder llegar a este punto del lado de acá. Y se nota que lo logra, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo tiene en control. Tiene la llave visitando la casa de la llave. Está bajo control la resolución de lo que está pasando emocionalmente con ella, ¿vale? Lo cual lo va a llevar a un compromiso social en el cual ella pueda aprender de amistades y entonces pueda comunicarse con otro comienzo, con otro tipo de aspectos de vida, ¿vale? Estoy leyendo en cerca y lejos en este caso. Lo que está cerca de ella es la resolución. Ahora bien, esto de que vemos aquí, si nosotros vemos el por qué vino este corte que causó también la emoción, vemos aquí que la confusión, el estado inestable ha sido bastante drástico, cortando que posiblemente su estabilidad en el aspecto de dinero, ¿entiendes? Cae de nuevo aquí a crear este tipo de aspectos de emocionales que pasan de esta mujer. ¿Qué pasa? Que como está lejos en este caso, y acuérdense de tiempo, esta situación pudo haber pasado 2 meses atrás versus esta situación que pudo haber pasado alrededor de 6 meses atrás. Si yo contara las columnas en unas, ¿vale? O las contara simplemente en aspectos sólidos. 1, 2. ¿Ves? Podríamos ser 1, 2, 3 o 1, 2. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 meses atrás. Si yo cuento a la mujer, podrían ser 6 meses atrás. ¿Entienden ahora? Y lo que está por venir aquí puede venir en las próximas 3 semanas, 3 meses. O hasta posiblemente el principio del año que viene. Que no solamente estamos hablando de 3 meses o 6 meses, sino que se puede extender hasta el año que viene. El hecho de que ella llega a esta parte de sus pasiones y simplemente hace compromiso social en la cual va a aprender de amistades y posiblemente va a tener comienzos hasta el año entrante. ¿Ok? Dice Ivette, ¿se podría decir que lo vivido ha sido hace 2 a 5 meses atrás? Sí, se podría decir, ¿vale?
Se podría decir fácilmente, ¿por qué? Porque está detrás de ella. Está al lado izquierdo de ella en este caso, ¿vale? Ven cómo va tomando posición aquí si yo fuera a hablar solamente de ella en ese caso. Ahora, si yo fuera a hablar específicamente de estos puntos que estamos hablando aquí, entonces yo haría 3x3 en otros lados de este gran tablero que ustedes ven aquí. Ahora, antes de terminar esto, porque estas las lecturas se pueden ir muy lejos con el gran tablero y de lo que yo veo aquí con esta mujer en este caso, vamos a hablar aquí de este hombre, ¿vale? El hombre está visitando, ¿qué? Está visitando la casa de él mismo, ¿ok? De él mismo. ¿Qué pasa? Que encima de él está el ataúd visitando la casa de la torre. Eso está implicando aquí de que esto es un hombre que simplemente es soltero y que simplemente o está tratando de terminar su soltería, ¿ok? En ese caso. Tenemos aquí las nubes están ¿qué? Al lado en la casa de la mujer. Cuando nosotros caen estas cartas así, estamos hablando del hombre es práctico y la mujer es emocional. So que estamos hablando aquí que simplemente este hombre está relacionado con quién, con posiblemente una mujer muy confusa y muy relacionada en cuestión a él. ¿Entiendes? Este hombre está terminando o simplemente socavándose más en su soltería, en este caso aquí. Y yo con la serpiente estamos hablando de que simplemente sus intereses han ido en distintas direcciones en su aspecto social. O sea que en otras palabras, a él tratando de terminar su soltería y su desviación en cuestión a aspectos sociales, este hombre no tiene nada que ver con esta mujer que está en la carta aquí, en la casa de la mujer, en este caso con la carta de las nubes, o sea, la confusión acerca de una mujer o la duda de acerca de una mujer. ¿Podríamos decir que está relacionado con la mujer de la carta? Es bien posible que sí, ¿vale? Es bien posible que sí, por el hecho de que esto ha pasado varios meses atrás en referencia a la mujer que está en el lado de acá, ¿vale? Ahora, es curioso cómo está esta carta de aquí conectado con él y cómo esto también la afecta a ella. O sea que sus decisiones, ¿cómo se dice? Sus decisiones, su forma de ser en ese aspecto la afectó a ella como si fuera un aspecto de rompimiento o sufrimiento que la llevó a ella simplemente a concentrarse en sus pasiones versus concentrarse en el fulanito. ¿Ok? En este caso. So que la afecta directamente con este caso aquí. Hay confusión de parte de este hombre, posiblemente confusión con una mujer, tal vez ella o sea otra mujer en este caso. Si vamos mirando entonces el 3x3 en referencia a este hombre en este caso, estamos viendo de que este hombre que fue en distintas direcciones socialmente y está tirando aquí al oso, o sea que está hablando de finanzas, o sea que ha sido costarle. Las decisiones de él socialmente le han costado a este hombre en este caso. Si miramos aquí sobre el aspecto de la terminación, tenemos la carta del dinero que cae ¿dónde? Simplemente en la guardaña, en la casa de la guardaña. O sea que están cayendo aquí en aspectos de escasez de dinero y recursos de parte de este hombre, ¿vale? Entonces, seguimos aquí con el aspecto de la finanza. Este hombre, por cuenta de esto, el barco ve que está aquí, no se puede movilizar. O sea que si este hombre está relacionado con esta mujer, es simplemente estos tipos de cosas lo han obstaculizado en seguir a la mujer o simplemente alcanzar a la mujer quedando él en el pasado, ¿vale? Quedando él en el pasado completamente. Dejándolo aquí atrás, esto pudo haber causado una emoción bastante profunda a la mujer en el hecho de que esté aquí en la casa del corazón, ¿vale? Ahora bien, tenemos la carta de la llave visitando su propia casa. Estamos hablando de qué oportunidades. Si es una carta de oportunidades, tenemos de qué. Tenemos el jinete visitando la casa de la luna, o sea, la casa de la intuición, de lo psíquico, de lo oculto en este caso. O sea, que tiene oportunidades esta mujer de posiblemente expresarse en cuestión a los aspectos espirituales y también de comunicarse para poder tener dinero. O sea, que las oportunidades de ella va a hacer
el aspecto espiritual y también el aspecto de cómo ella puede comunicarse y entrar entradas de dinero. Eso es lo que ella viene para ella si ella se concentra en sus pasiones, ¿vale? Ahora, hay fulanito aquí para esta mujer. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntar aquí, ¿vale? Como yo no veo estas cartas aquí, déjame verlas en el otro lado. Entonces, aquí de estas cartas, lo que es la carta del jardín, tenemos el 8 de corazones, ¿ok? Tenemos el perro que es el 10 de corazones y tenemos el jack aquí de, ¿cómo se dice? De pica. Si nosotros vamos a mirar en cuestión, si esta persona puede encontrar a alguien más en su vida, mira, esta persona que está aquí puede convertirse en el próximo que puede venir para ella. Posiblemente un poco más joven que ella. ¿Por qué lo usamos aquí? Porque es una carta de género. ¿Ok? Estamos buscando una carta de género. Las cartas de género en el Lenormand son hombre, mujer y niño. Entonces, siendo esta una mujer no importa de qué edad sea, está hablando de alguien más, alguien nuevo, alguien que posiblemente sea más joven que ella, que pueda venir de qué, pueda venir de la asociación de ella con el público, de cómo ella está, ¿cómo se dice?, buscando entre amistades, pueda encontrar esto en que posiblemente en las próximas 3 semanas o próximos 3 meses. Está en febrero, marzo, abril, mayo, ¿ok? Que podría hablar de ese tiempo. Si entonces yo hablo aquí de febrero, febrero tiene solamente, ¿qué? 28 días. So ya estamos hablando aquí de ¿qué? De finales de marzo con esta carta de aquí. ¿Qué pasa? Que como este es 18, estamos hablando aquí de ¿qué? Del 18 de abril. Como el 13 está después, estamos hablando del 13 de mayo. ¿Por qué? Porque no podemos decir 18-13, no, sería 13-18, ¿verdad? So que ya aquí para mayo puede presentarse la oportunidad de un fulanito para esta persona porque tengo una carta de género en este lado de aquí, ¿vale? Entonces, si yo quiero saber más de ese fulanito, tendría que ver las cartas que lo tocan directo, ¿vale? Cartas que lo tocan directo, que no son muy buenas por el hecho de que la zorra cae en ¿dónde? En la casa de la cruz. Entonces la montaña cae ¿dónde? En la casa del perro. So que podríamos estar hablando de una amistad bastante distante, bastante dificultosa, como a la misma vez bastante sufrida, ¿vale? So que eso podríamos hablar de ello. Dime, Ivette. Y no quiero hacer este video muy largo. Dime, Ivette. Ajá. Perdona, solo una consulta con relación a lo que yo envié ahorita. Ajá. Vi un video que cuando se habla de parejas, se podría decir que las cartas, por ejemplo, de la mujer que llegan hasta el hombre, es lo que los une. O sea, a él lo que lo une hacia ella, y esa unión sería que él está separado o se quiere separar. Y vi también que de él hacia ella, que es la llave está más cerca de ella es la oportunidad que ella quiere con él. Pero o mejor dicho, él quiere con ella porque él está detrás de ella. Exactamente, y viene de él hacia ella. Entonces se podría leer de esa manera realmente. Sí, porque por el hecho de que ella está al frente, sí, de que todo, este hombre es del pasado, este hombre no es del futuro. ¿Entiendes? O que sí, estando cerca de él, porque estamos hablando de lectura cerca y lejos, sí, podría ser que él esté buscando esa misma oportunidad de salvarse con ella. También tengo otra consulta, maestra. Fíjate que, como te digo, vi que estaban tomando en cuenta toda la primera línea de arriba, como el pasado, hasta llegar a ella. Y todo lo que de ella fuera en adelante, incluso abajo, es el futuro. Lo que explicaban era que como la primera carta, por ejemplo, de las flores, lo que explica sería el presente, pero al poner el árbol, la flor pasa a ser el pasado. Colocamos la rama y tanto el árbol como las flores pasan a ser el pasado y la carta es el futuro. Es que en la carta que tú enfoques y ves, todo lo que está a la derecha es futuro y todo lo que está a la izquierda es pasado.
no de la manera que yo vi esto. Ajá. Sí, tú tienes que tener en cuenta la dirección de dónde tú lees hacia adelante, hacia atrás, en cuestión a ¿cómo se dice? A la carta que estás enfocando. La carta de enfoque el día de hoy es la mujer. ¿Ok? Es la mujer. Solo que todo lo que está para este lado es pasado de ella, incluyendo el fulanito. ¿Ok? Toda esta línea es tiempo presente, pero si usamos un 3x3, todo es presente, en tiempo del mes de hoy. Entonces, si miramos las tres cartas que están a la derecha de ella, todo es futuro. Solo era eso, maestro, que lo agradezco. Y todo es futuro. Es como nosotros podemos expresarnos en cuestión al pasado, presente y futuro de esta mujer en referencia a las cartas. ¿Vale? So que en cuestión a ella, cuando nosotros hablamos de qué es lo que va a pasar en los próximos 3 meses, mejor dicho, los próximos 6 meses, en este caso, tenemos que ver dónde está ella parada y tenemos que ver qué es lo que hay después de ella. Pero para ver dónde ella está parada, tenemos que saber qué fue lo que pasó antes que la llevó a este punto. Por eso fui hacia atrás, por eso fui hacia arriba, fui hacia abajo y entonces me dediqué hacia la parte derecha. Porque estoy mirando aquí una trayectoria de eventos que la llevaron a este punto y está ahora en ese punto de decisión. O sea que ella ahora mismo se encuentra balanceada y tiene eso oportuno en cuestión a ella, a pesar de las limitaciones posiblemente que la estancan en el aspecto financiero o en el aspecto, ¿cómo se dice? Porque está aquí la casa del oso, ¿entiende? O también a cortar sus propias dudas. O sea que eso todo pensar de ella. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pues mira, tengo que terminar con la depresión o con el aspecto de las dudas para poder tratar de tener una estabilidad financiera. ¿Entiendes? O que esta mujer está enfocando solamente en oportunidades que tengan que ver con ella sola. Fíjate que fulanito aquí se fue para el carajo. ¿Entiendes? En este caso porque quedó en la parte de abajo. En ese caso. ¿Vale? Que todo lo que está aquí al futuro tiene que ver con lo que ella puede erradicar con ello. Entonces, como les dije anteriormente, tenemos que mirar aquí que si hay alguien, persona aquí, en este caso, porque dije que las cartas de género son hombre, mujer y niño. Niño, en referencia a la mujer, puede ser alguien más joven que ella, ¿ok? En ese caso, alguien que puede estar bien cerca a ella, en este caso, comparado con el otro. Entonces tendríamos que mirar qué es lo que hay con este individuo. Este individuo puede ser un amigo, este individuo puede ser alguien distante y puede ser alguien que sea de mente muy analítica o simplemente esquivo en no comprometerse por el hecho también de que cae en la carta de la cruz. O sea que puede ser una persona sumamente conflictiva. Lo que puede encontrar con este fulanito. ¿Me entiendes? Curiosamente, mira, como amigo psíquico y muy optimística, mira, puede ser increíble. Pero cuando se trata de aspectos de relación, podría ser algo bastante difícil para esta mujer. ¿Entiendes? Y es por el hecho de estas dos cartas cayendo donde están cayendo. En cuestión de este individuo. ¿Vale? So que, a mí, este hombre, si vamos a mirar aquí, mira, está en la casa de las estrellas, puede brindarnos oportunidades, puede, como se dice, traer aspectos financieros para ella. Puede ser una amistad de bastante tiempo, ya que tiene la carta del sol aquí, en este caso. Y simplemente con estas cartas de aquí, pues ya reflejando en este lado de acá, es que como relación podría ser bastante contraproducente para esta mujer, comparado con ser simplemente un colaborador o un asociado de negocios. O sea que como negociante sería increíble, pero como aspecto de romance para ella sería bastante perturbador en ese aspecto, ¿vale? Ahora, si nosotros vamos a explicar aquí qué tipo de hombre puede ser lo que me está curioso en cuestión a las cartas laterales, en cuestión aquí, un hombre bastante espiritual, bastante psíquico. Con la carta del sol puede ser alguien de tez blanca, ¿ok? Con el aspecto del perro puede tener aspecto oscuro, ¿cómo se llama? Marrón oscuro.
Puede ser una persona que vive fuera del área o simplemente vive en otro país geográficamente. En este aspecto, alguien muy ilustrado, alguien que pudo haber estado, mira, con las estrellas, puede ser famoso, famoso escritor, famoso lector en este caso. Con el aspecto de los peces aquí, o sea que puede ser un aspecto comerciante en que sabe comunicarse bien. Date cuenta aquí de que con estarle el sol en el ancla aquí es una persona que está con su éxito ya establecido, ¿ok? So que realmente es un hombre que está hecho y derecho, pero cuando vienen estas dos posiciones de aquí, para una relación sería imposible, ¿vale? Imposible, ¿vale? En este caso. Tal vez con el tiempo, mira aquí los lirios están visitando la casa de la sorpresa, ¿ok? Ya tal vez con el tiempo pueda ser de que esta relación perdure por mucho tiempo. Eso puede indicar eso igualmente, a pesar de los obstáculos, a pesar de ¿cómo se dice? Del planeo entre estas dos personas, puede durar mucho tiempo, por mucho tiempo, este tipo de relación, ¿vale? Y a pesar de que sea un poco más joven que ella, si lo relacionamos con la carta aquí de la montaña, que yo la asocio con alguien que está solo, al igual que el aspecto de la torre, también asocio el hecho de que pueda tener algún tipo de experiencia espiritual o simplemente alguien que esté retirado, ¿ok? En ese caso, ¿vale? Bien, so que hasta este momento hemos llegado a una hora, mi gente, podríamos hablar grandemente de esta tirada. De hecho, podríamos revisitar esta tirada ya que es por los 6 meses que viene de ella en este caso. Otra cosa que podemos hacer es leer las esquinas para saber qué es lo que hay para los próximos 6 meses. Pues mira, aquí en la casa del jinete están las cartas de las flores. En la casa de los lirios está, ¿cómo se dice? En la carta de la sorpresa está los lirios. So, tú te notas ahora cómo es que las flores están exactamente en los lirios. O sea que está anunciando una sorpresa que posiblemente de paz, entiende, de paz y alivio para esta mujer. Mientras tanto, aquí el planeo o el aspecto de donde ella hace tal cosa va a ser un poco sufrido en cuestión a ella. Va a haber un hombre involucrado igualmente. So que me da a entender aquí con los próximos 6 meses, esta mujer va a encontrarse con unos retos bastante significativos que puedan traer algún tipo de planeo bastante sufrido, pueda traer también unas promesas o unas sorpresas que vayan a durar, sus resultados vayan a durar por mucho tiempo y este puede estar ubicado o relacionado con un hombre. Aunque lo estoy leyendo en forma futura y este hombre está en tiempo pasado, podemos relacionarlo todavía con el hombre, pero realmente lo que yo veo es que esta mujer va a encontrar a alguien nuevo en la línea directa de ella. Muy bien. Yo sé que esto se puede discutir por mucho rato, pero no quiero alargar el video que estamos haciendo. En el día de hoy simplemente hemos explicado el aspecto revisitado, el aspecto del gran tablero. ¿Cómo sería este tipo de lectura que estamos discutiendo en nuestro grupo de escuela de Telegram? En el cual nosotros simplemente el ejercicio que yo les di a mis estudiantes aquí es de a ver cómo ellos navegaban el gran tablero. Algunos yo sé que no sabían cómo hacerlo, otros simplemente se tiraron y realmente dieron unas informaciones muy buenas en cuestión a la tirada, ¿vale? Y incluso, como se dice, han resultado muchas dudas, muchas cosas se han aclarado a la misma vez que se ha aprendido algo nuevo. So, hasta este momento, yo simplemente he sido bastante esporádica en cuestión a este gran tablero por el hecho del tiempo. Pero esto es algo para que se pueda discutir por hasta que las vacas vengan en el establo, lo cual no voy a esperar en ese aspecto. So que, mi gente, hasta este momento, cualquier pregunta que tengan las personas que han estado en YouTube, han estado en Facebook, pueden hacer preguntas sobre esta tirada que hemos hecho en el día de hoy en referencia al gran tablero, la lectura de una mujer en cuanto a qué puede esperar ella en los próximos 6 meses, ¿vale?
cualquier cosa que venga en referencia a ella o quieran adaptar en cuestión a esta lectura, están más que bienvenidos para poder hablar sobre la lectura, lo que ustedes piensan que ustedes vieron en esta lectura y tal vez yo no lo mencioné, ¿vale? So que les doy las gracias a todos por estar aquí. Me voy a quedar con el grupo aquí de Zoom. Les paso la invitación de nuevo aquí a las personas que están en el otro lado. A ver aquí cómo lo pago. Para que si quieren venir a Zoom y no están en nuestro gallinero con nosotros. Dice Luna Taro, dice muy bueno, es siempre bueno seguir estudiando el gran tablero y más con el tiempo. Es muy completo. Exactamente. Gracias Alicia, gracias Luna. Dejar aquí. Bella Martina me dice, maestra, haces el salto del caballo. Mira, hay veces que lo hago si me da tiempo. Si no me da el tiempo, no lo hago. ¿Entiendes? Dice, maestra, entre ella y él está cerca el látigo. Habla de discusiones entre ellos. Puede ser que sí, que esto haya pasado entre ellos en la parte, ¿cómo se dice? Anterior, como la pregunta que tú estás haciendo. So que puede ser que sí, ¿vale? Bien, so gracias a todos por estar aquí conmigo. Me quedo con la gente aquí de Zoom y podemos empezar nuestro gallinero. Si pueden hacer preguntas sobre este tema, pero solamente el gran tablero que hicimos el día de hoy, ¿ok? So, será hasta la próxima. Un besito para todos ustedes, que el Señor los bendiga y nos veremos pronto.